Como lo decía Miguel hace instantes, es momento de la columna de análisis de la consultora Factum con su director, Eduardo Botinelli. Bienvenido. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenido. Muy bien. Está cerrando el año. Ha comenzado hoy la votación de la reforma de la seguridad social. ¿Cómo ha sido este año? Lo que nos preguntamos a continuación y que nos brindes el análisis y en particular qué significa la aprobación de una ley de las características de la que se está discutiendo en el Parlamento. Bueno, bien, la decisión del gobierno y fundamentalmente del presidente de la República de apurar la reforma de la seguridad social tiene que ver un poco también con el contexto complejo que viene atravesando. Primero, como una promesa de campaña, ha sido uno de los elementos centrales para el gobierno. Incluso estaba previsto que se hiciera el año pasado y se postergó, entre otras cosas, por el referéndum de la ley de urgente consideración, después otras discusiones, pero lo cierto es que había una meta que el presidente había trazado, que en principio se va a cumplir, que es que a fin de año quede aprobado por el Senado de la República y aparece como una decisión que es fuertemente impulsada por el propio presidente y ahí logra un primer cometido. Lo que queda como incógnita y un poco por algunas declaraciones que se han visto y las presentaciones y lo que fue la discusión previa es qué sucede después cuando pasa a la Cámara de Diputados, porque ahí empieza otra vez la discusión parlamentaria donde si bien ahora es claro que se logra la mayoría parlamentaria con todos los socios de la coalición, sigue estando arriba de la mesa la discusión planteada por Cabildo Abierto con respecto a el cálculo, los años de cálculo para la jubilación y lo que es la caja notarial. Y además hay varios temas que están atados unos con otros que, bueno, de alguna forma van a estar presentes en esa discusión que se dará en el correr de, calculamos, primer semestre del año que viene. Sí, aunque el presidente, ¿te acordás que decía que quería que se aprobara antes que saliera el último ciclista? No que llegara, que saliera el último ciclista. Comparto contigo que va a ser una ardua discusión, esto va a ser la etapa cerrada y los diputados tendrán el peso de la discusión, ¿no? Ya ves que hasta Manini Río se tomó licencia, debe andar en Disneylandia. Es lindo Disneylandia, claro el proyecto original de California, ¿no? Después vino Orlando. Bueno, es fin de año, permitime, porque si no le pongo un poco de humor, digo, uno de los sectores que más discrepó, el líder está, es decir, la coalición no hizo número hoy cuando arrancó la sesión, estaba el Frente Amplio y no estaba la coalición de gobierno. Es decir, bueno, eso es una señal que no es la primera vez que pasa, además. No, que obviamente. No arranca una sesión por falta de quórum. Y que el Frente Amplio les dio número en varias sesiones también, en cosas que planteaba. Cuando era oposición incluso, lo que hoy es la coalición de gobierno planteaba algunas cuestiones y le terminaba dando número el Frente Amplio, aunque la sesión era en contra de lo que pensaba el Frente Amplio. En fin, son cosas que han pasado. Termina siendo un año largo, ustedes que han revisado seguramente en Factum semana por semana, mes por mes, ¿no? Yo me había anotado por acá, es decir, ¿se pueden destacar algunos hitos? Eso supongo que sí. Claro, bueno, sí, ha sido un año largo. En realidad, largo por la cantidad de hechos en poco tiempo, digamos, a lo largo del año. Si nosotros repasamos, esto arrancó con un referéndum el año, que en realidad se llevó todo el primer trimestre del año y que muchas veces ya queda como algo del año pasado, digamos, ¿no? Sí, como, parece que está lejísimo. Por la cantidad de eventos que han ocurrido. Y esto es un primer mojón, digamos. El referéndum fue un primer mojón porque logra el éxito el gobierno, logra que su buque insignia quede ratificado por la ciudadanía, pero no con la distancia, con el apoyo que tenía no solamente la esperanza, tenía depositada la confianza en obtener un resultado que le permitiera, a partir de un resultado claramente contundente, empezar rápidamente con una agenda que se vio dilatada en parte por el resultado mismo del referéndum, porque empezó a haber, si uno empieza a analizar las reacciones iniciales, empezaron a aparecer las primeras dificultades dentro de la propia coalición y dentro del Partido Nacional, que después se alinearon y ahora empiezan a aparecer de nuevo. Logró con éxito la aprobación del presupuesto nacional y ahí, digamos, tanto con la ley de urgente consideración como con el presupuesto, logró alinear el gobierno a la coalición
y funcionar más o menos armónicamente, más allá de diferencias, pero logró con éxito. En ese mismo periodo se da el fin de la emergencia sanitaria, justo unas semanas antes del referéndum. Y ahí hay otro punto de quiebre, porque cuando vemos todo lo que ha sido la evaluación de la opinión pública a lo largo de la pandemia, claramente la preocupación por la salud, por el coronavirus, estaba fuertemente presente. Si bien estaba la preocupación por la economía se entendía que era una cuestión coyuntural producto de la pandemia. Pasado la emergencia sanitaria, emergen esos temas que de alguna forma estaban tapados. Primero, los temas económicos, el tema de los ingresos, el aumento de los precios. Y también emerge otro tema que no estaba con visibilidad, que es el de la seguridad pública. Y ahí entonces al gobierno se empieza a complicar el panorama, es decir, emergen dos grandes temas con fuerza y con un cambio en la opinión pública, sobre todo en el caso de seguridad pública, en la evaluación que hace. ¿Qué ha hecho el gobierno hasta ahora? ¿Cuál ha sido la estrategia? Bueno, la estrategia ha sido la de mostrar buenos resultados en estos dos temas. Muestra, por un lado, baja de delitos, ¿no? Y reafirma en las comparaciones la baja de los delitos, y por otro lado realiza también anuncios en temas económicos, por ejemplo, un mayor crecimiento económico del previsto, una disminución del déficit fiscal. Y también hace anuncios a futuro. Permanentemente y sobre todo cerrando el año, hace anuncios hacia el futuro, primero esperando un 2023, consolidando la baja en el desempleo, iniciando una recuperación salarial. Hay un anuncio de que en marzo se anunciaría una baja en el IRPF y en el IAS, y está la inversión en infraestructura, obras, y junto con eso aparece también el plan avanzar de asentamientos, de construcción de viviendas, y junto con esto aparece entonces la reforma de la seguridad social como uno de los temas para seguir avanzando, digamos, de promesas de campaña, y la transformación educativa. Recién Delgado repasaba, digamos, en ese sentido, ¿no? Es decir, proponiendo ante un escenario que tiene ciertas complejidades. Eduardo, más allá de eso, se suman dos puntos de inflexión fuertes en el segundo semestre que tiene impacto en el Ejecutivo. Uno es el caso Marcet, el otro el caso Astesiano. ¿Cómo se ha manejado el gobierno respecto a estos dos temas? ¿Cómo ha venido avanzando en esto? Bueno, en eso claramente la aparición de estos casos movió el eje. O sea, incluso hasta después del referéndum, el gobierno mantenía cierta capacidad de iniciativa y de marcar la agenda. Ya la recolección de firmas y la campaña de la ley de urgente consideración había incomodado esa agenda porque estaba eso arriba. Pero después el gobierno tenía cierta capacidad de agenda, y en un momento se usó la metáfora boxística de recuperar el centro del ring. Hemos escuchado algún diputado, en realidad alguna nota que salió, que dice que más que el centro del ring está sintiendo las cuerdas en la espalda. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que ha sido este caso para la capacidad de acción del gobierno. Está más reaccionando que accionando, y más allá de esto que decía anteriormente, de que está proponiendo y anunciando, bueno, lo que hoy tiene frente a estos casos es la capacidad de reaccionar. Y hasta ahora la reacción ha sido minimizar el tema. Por otro lado, acusa al Frente Amplio y a algunos medios de realizar operaciones, busca limitar en una sola persona, que además traiciona al presidente, es decir, busca encapsularlo, minimizarlo, como forma de mitigar los daños, por lo menos en el presente. El tema es qué consecuencia puede tener a futuro el haber tenido esta actitud inicialmente. Y también, de alguna forma, busca instalar el eje en que esto comenzó con los gobiernos del Frente Amplio, y si bien esto se refiere a la causa inicial, que fue la de los pasaportes falsos, bueno, está buscando también poner la responsabilidad afuera. No solamente minimizarlo, sino más poner la responsabilidad afuera. Y por otro lado, está buscando generar agenda. Es decir, en esas condiciones donde está de alguna forma arrinconando o buscando recuperar ese centro del ring,
aparece tratando de generar agenda a partir de inauguraciones, ¿no? Se inauguró una ruta, el intercambiador, aparece una campaña masiva de bien público con un fuerte impulso hacia el plan Avanzar tanto en infraestructura vial como en el de asentamientos se usa el recurso de decir, bueno, la mayor inversión en los últimos tiempos o de la historia, ¿no? Como forma de generar también esa capacidad de iniciativa. Lo que sucede ahora es que, bueno, para el año próximo se presentan una serie de desafíos para el gobierno muy importantes. Lo central aparece en la economía y la seguridad pública, que son los dos elementos que emergieron posteriores a la pandemia y que siguen estando presentes como principales preocupaciones y donde la opinión pública evalúa más negativamente al gobierno. Luego aparece lo que será la transformación educativa, el inicio de las clases con esta transformación arriba de la mesa, cumplir las metas trazadas con respecto al caso de vivienda, de la construcción de viviendas. Pero también van a estar los casos de Astesiano y Marcet, y ahí es donde el gobierno pierde la capacidad de iniciativa. Entonces, según cómo deriven estos dos casos, va a ser también la capacidad, las posibilidades que tenga el propio gobierno de seguir avanzando y tratar de recuperar la agenda, y también, según cómo derive el caso, será seguir complicando al gobierno, al presidente o al gobierno, eso se verá en función de cuáles sean las derivaciones, o puede llegar a darle un respiro. Pero por el momento el panorama es algunas certezas de anuncios y una incertidumbre importante sobre lo que pueda emerger. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, ese de ustedes. Que sea un buen fin de año para ustedes y un mejor 2023 y bueno, nos reencontraremos. Nos vemos el año que viene. A partir de fines del mes que viene o a partir de febrero. Muy bien, muchas gracias. Buen año, Eduardo.